Bueno, este es el segundo gran bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Como les anunciamos, tenemos una gran compañera en línea. Para nosotros es un gusto tenerla, un gusto escucharla, compartir con ella la situación nacional. Se puede hablar con ella de la situación económica, de la situación política, de la situación internacional. Una compañera de una enorme experiencia y una enorme formación en todas esas áreas, en todos esos aspectos. Se trata de Felisa Micheli. ¿Cómo te va, Felisa? ¿Cómo andás? Guillermo, buenas tardes. Hola, Felisa, Marcelo Dualde te saluda, ¿cómo estás? Marcelo, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien. No te veía desde acá bien. Estoy escondido, viste, atrás del micrófono. El micrófono. Bueno. Felisa, lo primero que yo te quería preguntar, no porque esté especialmente preocupado por tu conocimiento económico, sino que me interesa, hasta te diría, más lo político que lo económico. Pero, ¿cuál es la posibilidad de que un proyecto como el que encabeza el presidente Milei, con el respaldo de los más importantes grupos económicos de la Argentina, que tiene esta pretensión de tener la paridad de la moneda con el dólar, que tiene el dólar planchado, que la Argentina se ha convertido en uno de los países más caros en dólares del mundo? Hoy hablábamos de la gente que trabaja hoy en día en las redes sociales, facilita que mucha gente trabaje con distintos países del mundo y cobran en dólares, y resulta ser que los tipos estaban chochos porque cobraban en dólares y resulta que los dólares acá no les rinden igual que los pesos, o peor. Yo recuerdo, y lo comentaba para poner en contexto con Marcelo, que en la anterior convertibilidad, en la época de los 90, no solo no aumentaban los precios como aumentan ahora, igual, aunque tengamos paridad con dólar, aumentan los alimentos, los servicios, el transporte, aumenta todo, sino que realmente había un congelamiento de precios y realmente en algún punto, como lo comentaba con otro compañero el otro día, había hasta deflación, se producía un retroceso de los precios, lo que le dio mucha durabilidad política a ese proceso, más allá del marco internacional, el consenso de Washington y todo lo que ya conocemos que se desarrollaba en el mundo. Hoy en día pareciera ser, Felisa, que este proyecto no debería tener mucha duración en el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, ojalá fuese así como vos decís. Ya está durando demasiado. La capacidad de daño que tienen es bastante importante y creo que 2 años es un buen tiempo, que han mostrado claramente los límites de esta experiencia. Por un lado, porque estos límites se ven en que cada tanto el gobierno, a lo largo de estos 2 años, ha tenido que ir a buscar dólares de afuera, que no los produce las políticas económicas que están implementando. Primero fue el blanqueo, después fue el dólar soja para que liquidasen con anticipación, después fue el Fondo Monetario Internacional, ahora es el Tesoro de los Estados Unidos. Es una manera de mirar la economía donde siempre alguien desde afuera debe regar el modelo que se está aplicando para que haya dólares. En los 90 esto fue la gran liquidación de las deudas, de las empresas públicas y la deuda externa. Ahora ya no pueden tomar más deuda porque estamos tan endeudados que no hay, y el riesgo país es tan alto, no hay ningún acreedor privado que preste. Solamente estamos tomando deuda con los Estados Unidos a través del fondo, directamente del Tesoro. Pero ya no podemos ir a los mercados como fue en los 90. Y tampoco generamos dólares del comercio exterior, que es la manera genuina de que un país se abastezca de divisas. Así que este modelo es dependiente totalmente de que alguien lo financie con dólares desde afuera, ya sea a través del endeudamiento, como está ocurriendo ahora con los Estados Unidos y el fondo, o a través del endeudamiento con el sector privado. No hay otra alternativa. Así que, además, el retraso cambiario es una de las características de todos los modelos neoliberales que se aplicaron en la Argentina. Lo usó la dictadura cuando empieza con el neoliberalismo financiero, después de la reforma financiera y la tablita cambiaria, y eso estalló por los aires. Después lo usó Cavallo y Menem en los 90, o sea, esa experiencia duró más por el contexto internacional, las privatizaciones y todo lo que tenía en ese momento para liquidar la Argentina. El macrismo, que duró muy poquito,
y ahora está esta experiencia de Milei que va a durar hasta el momento en que los Estados Unidos dejen de poner plata. No hay manera de que sea de otra forma. Fíjense ustedes que ahora los bancos han dicho que ya no nos van a prestar 20.000 millones, sino 4.500, 5.000 y ya hay nervios en el mercado. O sea, somos absolutamente dependientes de esos dólares que vienen de afuera. Si no entendemos mal, los swaps son una especie de descubierto, que como cuando un banco te da un descubierto, si lo necesitas lo usás, si no, no lo usás, y si lo usás pagás una fortuna en intereses, ¿no? Es más o menos así. En realidad los swaps es un intercambio de monedas para reforzar las reservas, que fue el que tradicionalmente se usó con China. Desde el año 2011 aproximadamente, 2010, el Banco Central de Argentina tiene un convenio con el Banco Central de China, por el cual cada uno tiene 20.000 millones de equivalentes, ¿no?, en dólares. Los yuanes los tiene la Argentina, los pesos los tiene la China, y se usan para operaciones de comercio exterior. A veces se pagan y se cobran las exportaciones y las importaciones desde ahí. En el año 2023, con la cuestión de la sequía, que no había dólares en el Banco Central, el gobierno de Alberto Fernández negocia poder usar 5.000 millones de ese swap para pagar deuda financiera, y se lo acepta la China. Así que eso se transforma en deuda y está por fuera del swap. Este gobierno, cuando anuncia el swap de los Estados Unidos, que es por 20.000 millones de dólares, así lo anuncia por lo menos, tiene la dificultad de que nunca se concretó, que solamente el Tesoro de los Estados Unidos, no ya el Banco Central de Estados Unidos, o sea, su Reserva Federal, nunca puso esos 20.000 millones de dólares en el Banco Central de Argentina. Ustedes habrán visto que el número de reservas se ha mantenido prácticamente constante. No están esos 20.000 millones de dólares del swap. Entonces, esto que nos ha prestado Estados Unidos sí funciona como un adelanto en cuenta corriente. Tenemos acordado un crédito nominal por 20.000 millones del Tesoro de los Estados Unidos, y cuando Argentina los va a necesitar, los puede usar. Se usaron 1.852 millones hasta ahora, que ya se pagaron ellos, ya se los cobraron. ¿Se acuerdan cuando se hablaban de que Estados Unidos compra pesos? Bueno, en realidad vendía dólares en el mercado, y después ya cuando pasaron las elecciones, que fue toda una campaña política para instalar el miedo y demostrar que solamente estos modelos nos dan estabilidad, cuando en realidad no es así para nada, me parece que ya quedó demostrado que esto fue un buen negocio para los Estados Unidos, y bueno, a Milei le sirvió para ganar las elecciones de mediano término. Sí, bueno, de hecho el dólar se devaluó un 10%, un 15%, que es más o menos la plata que pusieron, ¿no? Exactamente. Ahora, yendo a lo político, Felisa, vos hablabas de la década de los 90. Yo creo que hay que agregarle algo a la década de los 90, aparte de la coyuntura internacional diferente, a que no era endeudamiento solo, sino que había liquidación de las empresas públicas, sino que había algún tipo de seducción política que ejercía Menem en la población. Me parece que aquello de pan y circo se aplicó muy fuertemente en esa época. Y este es un gobierno todo lo contrario, hasta que es agresivo con los sectores populares, es denigratorio, discriminatorio, acude a un montones de situaciones que ofenden a grandes partes de la población, y que me parece que en el momento que se produzca una debacle económica, la gente le va a pasar factura a muchas de esas cosas, ¿no? Por eso yo quiero ir a lo político en este sentido, en el sentido de que para que el gobierno se caiga no hace falta solamente la devaluación de la moneda o que el Tesoro le deje aportar guita, sino que haya una resistencia popular que pueda conducir eso o encaminarlo, ¿no? No, comparto totalmente. Yo siempre digo, el problema que hoy tiene la Argentina no es económico. Lo económico se va a resolver con la técnica económica y se verá en su momento cómo se resuelve. El problema es político. ¿Cómo llegas a plantear que estas resistencias que hoy son parciales y cada uno las va llevando adelante como puede, para que se engloben en un proyecto político global que pase de la resistencia a la ofensiva y que pueda presentarle a la sociedad una oferta que sirva
para entusiasmarla, la sociedad se sienta que esa propuesta política representa sus intereses, cosa que hasta ahora no ha ocurrido ni estaría ocurriendo. O sea que comparto totalmente que el problema es político, de encontrar, nuevas, o retomar las viejas o encontrar nuevas banderas que ilusionen y que nos hagan estar en representación, en concordancia con las necesidades de los sectores populares. En el menemismo, recordemos, como vos decías, la inflación casi fue anulada, cosa que no ocurre ahora, pero además los precios de los alimentos eran accesibles para las familias. Sí, exacto. Había una cantidad de precios relativos mucho más favorables al consumo popular. Entonces las clases más populares podían consumir y vivir un poco mejor hasta, los últimos años, ¿no? La clase media viajaba al exterior y estaba contenta con el 1 a 1. Había una posibilidad de endeudarse, había mucho crédito, mucho crédito. ¿Se acuerdan del voto cuota? Claro, 95, pero, el 95. Pero según Rosendo Fra los teníamos engañados a los que se compraban el celular y viajaban. Exacto, y que además, como la inflación era baja, la tasa de interés era re baja. No es lo mismo que ocurre ahora. El endeudamiento de las familias es muy creciente porque la tasa de interés es sumamente elevada. Así que era un modelo que en lo económico daba un poco más a la población y que además no era represivo como es no apaleaban a los jubilados de esta forma tan brutal como ocurre ahora todos los miércoles, aunque había... Lo sustancial de la política durante los años del kirchnerismo es que había inflación, sin ninguna duda, pero formaba parte del menemismo. Yo estoy hablando de las críticas al kirchnerismo por la inflación que había. Está bien. La inflación que había estaba contemplada en ese modelo económico porque había también aumento de salarios. No, eso vos decís en el kirchnerismo. Durante el menemismo no hubo aumento de salarios. No, al revés. No, y había una gran desocupación. Las paritarias y todo lo demás, ¿no? Exacto. Ahora, además, a todo eso sumémosle la represión, que es muy brutal, porque no es solamente lo que uno ve, sino lo que no se ve, y también la censura. La censura que se aplica a los medios públicos, con instrucciones muy claras de que no entrevisten a determinadas personas, los periodistas que ahí trabajan, la censura en las redes sociales, que en los 90 obvio no había redes, pero sí había formas de censurar que por suerte no se aplicaron. O sea, el menemismo tenía una cantidad de formas de seducción, como lo mencionaba Guillermo hace un rato, que son muy distintas de estas. Y en el kirchnerismo era completamente distinto, porque era un sistema con un poco de inflación, más baja que esta, Sí. y mucho más, ¿no? Sobre todo los primeros años ni que hablar, pero los últimos de Cristina eran más bajas que la que tiene Milei, que tanto se le criticaba a Cristina con aquellos legisladores que se colgaban un cartel y que decían que el INDEC mentía y que tenían el doble de inflación. Ahora también el INDEC miente en todo caso, ¿no? Tendrían los legisladores peronistas que se podrían colgar un cartel con el nuevo índice, que es casi un punto más, cada 2-3 meses es un punto más, y la inflación anual sería mucho más alta de la que estamos viviendo en función de lo que anuncia el INDEC, ¿no? Felisa, Macri fue el primero que sacó las reservas de oro del país y Milei sigue sacando. ¿Dónde está el oro argentino? ¿Alguien sabe dónde está? Vos viste que eso es una de las cosas que las mantienen en un secreto increíble, donde también tendría que haber ya aprietes, denuncias penales, tendría que haber maneras de que el Estado diga que sería la obligación. ¿Dónde está ese oro? En principio se lo habían llevado a Londres, pero no sabemos si permanece ahí o está en el Banco de Basilea, que es donde debería estar. Bien. Volviendo al tema político, Felisa, en nuestro programa venimos entrevistando a muchos compañeros y compañeras hace tiempo, en el marco de esta situación política que vivimos, y casi todos coinciden o coincidimos. ¿Escuchás bien ahí, no? ¿Estás escuchando bien? Se cortó, ahí no la escucho. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Empezá de nuevo, Guillermo. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, perfecto. No, te decía que lo que venimos hablando con muchos compañeros y compañeras
es que hay como una especie de apatía o falta de reacción de los sectores políticos, por ahí de los representantes, los legisladores, senadores, diputados. Da la sensación de que todo esto que vos decís que habría que reclamarlo, llevarlo a instancias judiciales o demás, está bien que vos podés no confiar en la justicia, pero el mecanismo judicial lo tenés que efectuar, y no se hacen. No hay compañeros que se quieran colgar un cartelito diciendo que la inflación es mentira. No, hay como una especie de conformismo, de apatía, de espera de que la solución venga de otro lado y no que se produzca de la misma reacción de nuestros representantes, ¿no? Yo me animo a... Mira, yo volví ayer del sur. Estuve en la Semana de la Soberanía en la Patagonia, un tema fundamental allá, porque de todos los lugares hay bombardeos para quedarse con los recursos naturales, para explotar distintos minerales en Chubut, que le dijo no a la mina y lo sigue diciendo. Hay luchas y resistencias permanentes. Ahora, hoy, por ejemplo, Mendoza, se están votando un proyecto que se llama, creo que Cerro Verde, que tiene como incluido como 30 subproyectos de minería, que el agua en Mendoza es un recurso crítico, que no tienen, y si lo tienen es a través de esos famosos acueductos que ellos construyeron hace muchísimos años. El agua es un recurso escaso. ¿Qué digo con esto? Que hay montones de resistencias y de luchas de la población, esclarecimientos, hay denuncias. Nosotros mismos desde nuestra agrupación, la Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo, hicimos 2 amparos por el tema de la privatización de las represas, que va a generar un tema ambiental muy de destrucción de ciertas cuestiones de producción en la zona de Neuquén y Río Negro. Hay movimiento por todos lados. ¿Qué pasa? Parecería como que esa dirigencia que uno espera que los gobernadores, los diputados, los senadores, la CGT, que tienen nombre, que tienen peso político propio, esperamos que se junten y pongan un freno a algunas cosas. No te digo a todo, porque entiendo que tienen sus problemáticas específicas, pero a veces uno los piensa muy cómodos sentados en sus despachos, en sus sillones de funcionarios, y les cuesta comprometerse un poco más con lo que está pasando realmente en la Argentina, que es muy grave, ¿no? Es muy... No hay reacción de parte de ellos. Así que me parece que hasta que eso ocurra, la militancia y la dirigencia intermedia tendremos que seguir haciendo lo que hicimos siempre, defender a la Argentina, ¿no? Pero ¿vos no crees que deberíamos pasar ya de un estado de resistencia a un estado de ofensiva? Porque es muy lamentable la descripción que vos hacés. Estamos esperando que los conspicuos dirigentes de la oposición, si es que se le puede llamar oposición a la CGT y demás, tomen decisiones. Evidentemente acá hay que provocar una renovación de la dirigencia que no está dando respuesta desde hace bastante tiempo a las necesidades del pueblo. No podemos seguir esperando que un día decidan sacar un comunicado, una declaración, un no sé qué, y no pasa nada. No pasa nada con los diputados. Yo me acuerdo en otras épocas, había una situación, por ejemplo, la designación del ministro de Defensa que pretende Milei, eso provocaba inmediatamente una declaración de la Cámara de Diputados, un pedido de informes, un llamado al jefe de gabinete para que fuera a dar explicaciones. O sea, hay una apatía que se convierte en complicidad absoluta. Entonces, si nosotros, yo hace un rato estaba poniendo como ejemplo, en esta discusión que se está dando dentro del peronismo sobre la unidad, que hay un caso muy cercano que nos compromete a todos, que fue cuando Néstor Kirchner, en el año 2005, decidió que la unidad no era lo prioritario, que la unidad era el proyecto, y entonces salió a confrontar con Chiche Duhalde, y así fue que nosotros pudimos avanzar con el proyecto que tenía en la cabeza Néstor. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando que la unidad se convierta en una planta que florezca y sea maravillosa? Si sabemos que no es así. Bueno, a mí no me lo preguntes porque yo con eso no tengo nada que ver. Lo que sí te puedo decir es que a mí me parece que lo que comparto es que esos dirigentes que hoy tienen responsabilidades institucionales más importantes que las nuestras, no están haciendo lo que uno espera
que puedan hacer. Quizá ellos dicen no podemos, pero me encantaría ver a los 90 y pico de diputados, 99 eran hasta ahora de... Exacto. Ahora se están yendo 3 o 4. Unión por la Patria. Me encantaría verlos parados un miércoles a todos, a los 100, 99, parados un miércoles en la puerta del Congreso para acompañar a los jubilados, nada más. Un ratito, 10 minutos. A los 30 y algo de senadores nuestros parados ahí también acompañando. Sí, es verdad. Me gustaría que ahora que va a venir la discusión sobre la reforma laboral, no quiero entrar en la letra chica, pero digo como gran tema, me encantaría que hubiese una gran marcha de oposición donde caminen los diputados, los senadores, los gremios, todos los gremios con sus secretarios generales, que todos se dicen peronistas, los gobernadores, defendiendo la ley de contrato de trabajo, porque todos sabemos que tocan esa ley y después se viene todo para abajo en perjuicio de los trabajadores. En fin, no veo la CGT, la CTA, la otra CTA. La CTA lucha todo el tiempo, ATE lucha, pero no deja de formar parte de esas luchas sueltas que está haciendo todo nuestro pueblo, porque no hay una convocatoria mucho más completa. Y ni siquiera digo que nos convoquen para pensar un proyecto, discutir un programa, para acciones concretas, para frenar cosas que hoy están ocurriendo ya, no es que van a ocurrir, ¿no? Ahí es donde yo veo la falla. Lo que da la sensación, que alguna vez lo mencionó Perón en algún discurso, que estas manifestaciones de algunos sectores y demás, como no tienen el apoyo que deberían tener, se convierten como una especie de anticuerpos del propio sistema, que los van incorporando como una cosa, la protesta de los jubilados, sí, sabemos que son los miércoles, lo cagamos a palo, todo lo demás, pero seguimos adelante. Y el Garraja, bueno, seguimos... parece que fueran los propios anticuerpos del sistema que está llevando adelante sin... qué horror, cómo se han equivocado. No, es un proyecto acabado que está dando muchísimos resultados porque ellos vinieron a hacer lo que están haciendo. Obvio. Tal cual. Sí, comparto totalmente. Y a veces, en función, me parece, de una pretendida unidad, nos olvidamos de las profundas diferencias que vivimos, que dentro del peronismo, que no se terminan de aclarar. O sea, hace un rato hablaba con mis compañeros y hablábamos, ¿qué es el peronismo hoy? El de Massa, el de Juan Grabois, el de Axel y Cristina, el de los gobernadores que están aliándose con Milei. Entonces, discutir un proyecto y discutir esa unidad, es ver que tenemos que sintetizar algo si queremos de vuelta llegar a conquistar las voluntades de voto de la población. ¿Vos pensás que el peronismo de Axel y Cristina es el mismo? ¿Cómo? ¿Vos pensás que el peronismo de Axel y Cristina es el mismo? Sí, yo pienso que es exactamente... ¿Y por qué los diputados que responden a la línea de Máximo le votan en contra en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? Porque hay ahí unas diferencias internas que se vienen arrastrando desde hace bastante tiempo, pero que no responden a que el peronismo de ellos no sea el mismo, responderán a otras cosas, porque si alguien a mí me puede explicar cuál es la diferencia de concepción en materia de derechos humanos entre Axel y Cristina, los pongo en cabeza de ellos, ¿no? Son iguales, las mismas posturas, en defensa de soberanía, iguales, en defensa de un proyecto con mercado interno, iguales, en cuestiones de el rol del Estado, iguales. Entonces, no me digan a mí que son diferencias políticas. Hay cosas que yo no comprendo, no tengo toda la información ni todos los elementos de juicio, pero yo no veo que haya grandes diferencias en las líneas políticas que quieren llevar adelante. Al contrario, a mí Axel me parece la mejor expresión de lo que fue el kirchnerismo en el gobierno, el mejor representante y que puede haber de lo que es la síntesis de lo que hizo Cristina y lo que hizo Néstor. Esa es mi opinión. Ahora, yo no tengo toda la información que manejan ellos, sé que están estas disputas, se habla de que hay cuestiones de presionar, no te doy los votos porque hacen falta tantos cargos. Lo leo en los diarios, no tengo vínculo así directo, pero sí lo que te puedo decir es que en cuanto a que esa disputa no creo que sea la que impida que pasemos a la acción, incluso a la acción de defensa de Cristina. Me parece una barbaridad
que el peronismo tenga su principal dirigente presa es la demostración de que la derecha, con el establishment, con los poderes fácticos locales e internacionales, pueden hacer lo que quieren en este país. Entonces, Cristina está presa, nosotros estamos haciendo montones de actividades por Cristina libre, pero eso no alcanza porque a la dirigencia que está discutiendo no se sabe qué, no nos llama a todos a decir, vamos a hacer esta movida para que Cristina pueda tener estar en otra situación. Te hago una consulta, Felisa. Yo sé que Cristina estuvo reunida con una serie de economistas y se elaboró un documento de casi 400 páginas, si no me equivoco. ¿Vos fuiste convocada a trabajar en eso? Sí, el martes incluso hay una reunión en el PJ Nacional. Participé en la Comisión de Reforma Tributaria y en la Comisión de Macroeconomía. En las dos comisiones hice mi participación. Yo no coordino las comisiones, el secretario de Economía del PJ es Emiliano Estrada, y creo que la presentación se llevó a Cristina en función de la síntesis que se fue logrando. No vi el documento de 400 páginas, vi cuestiones parciales, y como siempre, hay mucha gente trabajando en todo esto, y obviamente aún de las mismas cosas, cuando entras a hilar más fino, tenés diferencias, pero son cuestiones de diferencias de que, bueno, en el momento en que algo de esto se tenga que aplicar, seguramente se van a ir limando, no son cuestiones muy diferentes, ¿no? Te hago preguntas que tienen que ver, Felisa, con lo geopolítico desde el punto de la mirada comercial, económica. ¿No hay diferencias de la Cristina que nos dejó en el 2015 ahora? ¿Sigue teniendo Cristina esa necesidad que muchos creemos tiene nuestro país de participar del BRICS, como fuimos invitados? ¿Sigue pensando eso Cristina? ¿O piensa de alguna manera algún tipo de modificación en la relación con los Estados Unidos? ¿Se habló de eso en este foro o no se trataron temas de geopolítica, económica y comercial? En las comisiones en las que yo participé se trataron temas más técnicos de economía directamente. Ahora, yo digo, no analizo a las personas, no sé qué está pensando ahora Cristina, pero analizo su gobierno. Es decir, Cristina fue la que firmó el swap con China, sí, la que firmó todo el financiamiento de las represas del sur, las dos sobre el río Santa Cruz. Entiendo que la relación con China para un gobierno de Cristina, que ya lo comprobó, es importante. Ahora, con la de Estados Unidos, ¿Cristina en algún momento pateó el tablero? No. Cristina firmó el acuerdo con Chevron, por el cual hoy están todos disfrutando los recursos que le da al país Vaca Muerta. Y Chevron, que yo sepa, no es una empresa china, es una empresa norteamericana. Es que yo considero que los países como el nuestro tienen que tener una apertura de relaciones con todos los países del mundo y las empresas que quieran invertir dentro de condiciones que no sean las del RIGI. Como tuvo siempre hasta la llegada de Milei. Prioridad en Mercosur, su principal cliente comercial es Brasil, después China. A veces, este mes, por ejemplo, pasado fue primero China y después Brasil. Pero están ahí. Entonces, pero así, eso fue siempre hasta la región. Eso fue siempre así hasta que llegó Milei, porque siempre tuvimos la apertura internacional, incluso en época de la dictadura, que se seguía. Exactamente. Sí, con Macri también. Totalmente. Totalmente. Incluso creo que es un error lo que está haciendo el gobierno de Milei, es un error internacional, porque nos deja muy a la merced de lo que quiere los Estados Unidos en un gobierno que también es muy cuestionado internamente, ¿no? Más que un error, es una política diferente de la que debería tener, porque él no se equivoca, él hace una política que está elaborada previamente por los propios yanquis, para que nosotros sigamos siendo los que nos arrodillamos ante el amo, ¿no? Tal cual, y creo que Milei ese error lo cumple muy contento. Y contento, sí, está feliz, como dice su propia compañera Lemoyne, dice, está dispuesto a tocar la flauta las veces que haga falta. Exacto. Pero aparte, Felisa, a mí me parece también que no es solamente analizar
lo que piensa Milei. A mí me parece que hay grupos económicos muy importantes de la Argentina que pese a que sus números no dan bien, porque hay muchos que dependen mucho del valor del dólar y están siendo perjudicados, sin embargo siguen ideológicamente apoyando a Milei, tienen objetivos a largo plazo, como por ejemplo la reforma laboral es un objetivo de los grupos económicos de hace muchos años en la Argentina, que la encarnó Macri en su momento, que la quiso imponer y no pudo porque las condiciones políticas no le dieron, por la movilización popular justamente, y ahí decayó su gobierno hasta que perdió las elecciones en el 2019, y me parece que esos grupos económicos tienen una mirada que no es la mirada de la amplitud que podemos adjudicarle a los gobiernos que mencionamos, inclusive el de la dictadura. Estos grupos económicos son muy salvajemente adictos a las relaciones carnales con los Estados Unidos, por lo menos los que están dominando en la escena o en la mesa que se rodea a Milei, digamos, ¿no? Me parece que pasa por ahí también, ¿no? Bueno, justamente es una gran contradicción lo que tiene la élite argentina. Primero, convengamos que, como lo vengo diciendo desde que asumió Milei, nosotros decimos para sintetizar, este es el gobierno de Milei, sí, pero en realidad es el gobierno de los grandes grupos económicos y las grandes corporaciones. Milei es el mascarón de proa, Karina y todos los demás de ese entente de poder económico local aliado al internacional. No hay ninguna duda de eso. Y después me parece que esa élite tiene una contradicción, porque tiene una mirada puesta en el vínculo de adhesión incondicional a los Estados Unidos, pero el bolsillo y los negocios puestos en China. Es increíble eso. Las mayores exportaciones o importaciones que hacen esos grupos vienen de China. En cambio, ellos se arrodillan ante los Estados Unidos. Claro. Es una contradicción muy loca, ¿no? Sí, que por ahí no tienen, los sectores del campo me parece que en ese sentido tienen más claridad, no están tan alineados ni respaldan tanto. Bueno, ellos tienen, te diría que su único comprador es China. Exacto. Claro. Felisa. Y además hay muchos de estos sectores industriales que han comprado sus maquinarias en China porque son más baratas, porque tienen mejores acceso a los repuestos, con lo cual tienen un vínculo comercial y materias primas más baratas que le vende la China en vez de Europa o Estados Unidos, pero su mirada de subordinación parecería, y de admiración es para Estados Unidos. Obvio. Felisa, vos fuiste ministra de Néstor Kirchner, de Economía. Sí. Yo recuerdo que Néstor andaba con una libretita de hule y decía que el ministro de Economía él, se lo dijo primero a Labaña, no sé si te lo habrá dicho vos, pero él decía que el ministro de Economía era él y llevaba la libretita y hacía las cuentas, los números de él no eran de un almacenero, eran números grandes lo que manejaba, ¿no? Pero ¿cómo lo ves eso? ¿Cómo lo recordás por lo menos? Y yo lo recuerdo como algo que yo compartía desde antes, o sea, no puede la economía primar sobre la política. La política debe hacer toda la prioridad sobre la economía, porque si no, termina siendo una cosa autónoma donde este eufemismo que hablamos todo el día, el mercado está contento, el mercado repuntó, el mercado se fue para abajo, depresión en el mercado. No es una persona el mercado, son los grandes grupos económicos, financieros que están ahí. Y yo creo que al revés, la política debe ser la que fije el rumbo de la economía, ¿no? Y qué intereses quiere representar y a quién van a beneficiar las medidas económicas. Así que yo lo recuerdo con mucha simpatía todo eso, ¿no? Incluso, así como cosa que Néstor era alguien que le encantaba la economía y opinar de todo, entonces te decía, bueno, vamos a hacer tal cosa y la vamos a hacer de esta manera. Entonces yo le decía, Néstor, déjame que yo te diga cómo lo vamos a hacer. Vos decime cómo querés o qué querés. Yo voy al ministerio, digo, a este punto podemos llegar por 3 caminos. Cada uno tiene su pro y su contra y vos elegís o elegimos. Pero él quería todo, él quería diseñarte absolutamente todo lo que había que hacer, ¿no? Le encantaba opinar y trabajar en el tema de la economía. No le fue tan mal, ¿no? Haciendo eso. No, al contrario, imagínate lo bien que nos iba en aquel tiempo, la economía crecía, no había inflación, teníamos el riesgo país de 250 puntos, crecía la inversión, se generaban 500, 600 mil puestos de trabajo por año, no sé, teníamos reserva, teníamos superávit fiscal, teníamos superávit comercial.
Era un modelo muy virtuoso el que pudimos implementar en aquel momento. No teníamos el monitoreo del Fondo Monetario, habíamos hecho la quita. Hasta mira, hoy recordaba que estamos en noviembre del 2025 y yo más o menos para esta época fui convocada al Ministerio de Economía y al fondo se le pagó, se anunció el 15 de diciembre del 2005, o sea, van a ser 20 años que le pagamos al Fondo Monetario. Exacto. Y desde ahí tuvimos una libertad absoluta para fijar la política económica y como ustedes decían, mal no nos fue, ¿no? Vos eras ministra en el momento que se hizo la quita. ¿Cómo? ¿Vos eras ministra en el momento que se hizo la quita o no habías llegado? Yo era ministra en el momento en que se hizo la quita del pago al Fondo Monetario Internacional. Bien. Ahí hacía 15 días que había asumido cuando se dio la oportunidad de pagar junto con Brasil la deuda al Fondo Monetario Internacional. Los dos países cumplimos ese objetivo de sacarnos de encima al fondo. Bien. No me voy a olvidar nunca la emoción que fue cuando Néstor lo anunció en el Salón Blanco, que yo estaba ahí y que fue realmente después de desde el año 56 que estábamos dependiendo del fondo. Exactamente, y donde también otra cosa que yo siempre digo, el Fondo Monetario Internacional tiene 197 países adheridos, de los cuales Argentina es el que más acuerdos tiene. Y hasta ese momento llevaba como 20 o 21 acuerdos y los pagamos y nos sacamos de encima al fondo y se pudieron nacionalizar empresas, se pudo aumentar a los jubilados sin tener que dar millones de explicaciones, se pudo cambiar hacer cuestiones impositivas que no las podíamos realizar. Hicimos un programa económico para favorecer a la inversión y al empleo, todo lo que te impedía el Fondo Monetario, fundamentalmente, ¿no? Todo lo que te impedía. Felicia, fundamentalmente la política social, que era lo que se trababa por el fondo con la operatoria de la Baña, que era que personificaba las trabas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el fondo siempre opinaba muy en detalle de todas las cosas. Cuando le pagás, a veces te puede revisar la economía o darte su opinión, pero ya no le tenés que cumplir nada, porque ya sos autónomo y estás desendeudado, ¿no? Otro tema, Felisa, pasando a otra cosa que es sumamente grave también. La campaña de Libertad Cristina, ¿no habría que convertirla en la libertad a los presos políticos? Porque Milagros Sala lleva ya más de 10 años presa, o se cumplen 10 años en enero. La situación crítica de Julio De Vido, y no son los únicos, ¿no? Entonces, la maquinaria que se pone en marcha sería muy bueno ampliarla a los otros compañeros que están en una situación de salud totalmente distinta, muy perjudicados en relación a cómo está Cristina, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El peronismo siempre puso los presos, puso a la gente que la pasó mal. Hace unos días circulaba una carta de Ramón Carrillo a su hermana, donde decía: estamos muy mal, el sábado vamos a tener que abandonar la pieza que alquilamos, donde estamos todas las familias, con poco lugar, pero ya no la podemos pagar más. No puedo volver allá porque me van a meter preso. Esa era una carta de Carrillo a su hermana después del golpe, ¿no? Recordar a Pistarini, que el mejor ministro de Obras Públicas que hubo. Fue el aniversario hace muy poco. Hace muy poco fue el aniversario. Murió preso. Recordar a Tita Merello y a Hugo del Carril, que por ser peronistas se tuvieron que ir al exilio. A Tita Merello la culparon de ser contrabandista de té, fíjate qué disparate. No sé, me parece que al peronismo siempre nos toca lo peor, ya lo sabemos a eso, y creo que todos los presos merecen que haya campaña a su favor, así que me parece bien lo que decís, no tengo problema yo. Bien, Felicia, te quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos dispensaste, pero quiero hacerte una última pregunta. Yo sé que vos vivís en el norte del conurbano bonaerense, muy cerca de Olivos, de la Quinta Presidencial. Yo no sé si te mudaste ahí por la cercanía. ¿En algún momento pasó por tu cabeza proponerte como presidenta de la Nación Argentina? ¿Alguna vez lo pensaste, lo deseaste? No, para nada, nunca. Pero tampoco yo soy economista desde los 22 años, imagínate, y nunca se me ocurrió que iba a ser ministra de Economía. Bien. Nunca se me ocurrió que iba a ser presidenta del Banco Nación Argentina. Además, como mujer,
esas cosas Estaban prohibidas. en mis épocas estaban casi, no formaban parte de lo que soñábamos, eran medio inalcanzables. Pero me tocó eso, y la verdad que en buenos momentos, todo en momentos que pudimos ayudar a la gente, que pudimos hacer planes de refinanciación en el banco. Acuérdense que vinimos de la convertibilidad y había un montón de gente endeudada en dólares con las viviendas, a punto de perderlas. La verdad que hicimos un gran trabajo. Lamento que el país hoy esté en esta situación. Estamos recibiendo mensajes de los oyentes que te mandan saludos, que Feliz es una gran compañera, dicen otros, así que estás muy reconocida por la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felisa. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Chao.